Bienvenidos. Saben que para nosotros es un gusto tener este contacto distinto día por día para tratar distintos temas que engloban nuestra cátedra. En el caso de hoy es un grupo muy interesante, muy interesante. Ruego presten bastante atención y fundamentalmente atención en los dilemas, como hacemos siempre para separar los grupos, que los vamos a tratar como todas las teorías, siempre desde el punto de vista evolutivo, partiendo por los grupos más primitivos y terminando con los más evolucionados. Dentro del gran grupo de traqueófitas que veníamos viendo, ¿se acuerdan en la clase pasada que vimos toda la parte de licófitos hasta helechos superiores? Vamos a dedicarnos hoy al grupo de espermatófitas, o sea, plantas con flores y semillas, que tienen una reproducción a través de un grano de polen tubo polínico, que también van a encontrar como sifonógamas. Todo esto son sinónimos que pueden encontrar en la bibliografía referentes a espermatófitas. Pero lo fundamental de esto que son plantas con flores y semillas, ya son plantas superiores. Dentro de pinófitas trataremos pinófitas o gimnospermas dentro de espermatófitas. Decía, gimnospermas como etimológicamente significa semillas desnudas. Gimnos viene de ahí, de gimnos viene también la palabra gimnasia. Este grupo de gimnospermas, entonces, pinófita o gimnosperma se va a caracterizar por tener óvulos desnudos en las axilas generalmente de hojas totalmente diferenciadas que el resto de nomófilos, que se llaman megasporófilos, y también al ser plantas dioicas, tienen el pie masculino las estructuras amentiformes, con una serie de brácteas en cuyo en vez se encuentran los sacos polínicos que van a ser los encargados de liberar los granos de polen, que en algunos casos, lo vamos a ver más adelante, estos granos de polen pueden tener vesículas aeríferas a los costados, que le permiten, cuando son liberados, caer lentamente, y eso después les voy a contar por qué. Este grupo de gimnospermas se separa entonces claramente de angiospermas, que son las plantas con verdaderas flores completas, con óvulos que se encuentran distribuidos en una cavidad ovárica delimitada por los carpelos, que van a originar lo que es el ovario con distintas posiciones con respecto al resto de piezas florales. Y este ovario se termina en hojas carpelares a través de un estilo y estigma donde se va a posar el grano de polen. No nos olvidemos que en gimnosperma el grano de polen directamente se posa sobre la micrópila del óvulo, que en este caso es unitegumentado. La fecundación es simple. En contraposición a lo que ocurre en angiospermas, donde el grano de polen se posa sobre el estigma, que puede ser de distintos tipos, a través del cual emite el tubo polínico y realiza la fecundación, que en este caso es doble. Hechas estas diferencias fundamentales con respecto a las flores, diríamos que las gimnospermas generalmente son arbustos o árboles con crecimiento monopódico, mientras que en angiosperma, que es el gran grupo que nos interesa, hay una diversidad de tipos de... Hay alguien que me está haciendo ruido, Marquito. Una diversidad en portes, en grados de lignificación, etcétera, de los distintos ejemplos que vamos a ver. No nos olvidemos que angiosperma es el gran grupo que hoy nos ocupa, mientras que gimnospermas fueron un grupo de plantas importantes en el pasado. Yendo entonces a los órdenes, vamos a empezar por el orden más primitivo, que son las cicadales. Las cicadales comprenden familias como las cicadáceas, que son plantas generalmente que tienen
un crecimiento monopódico, tiene una cica a la izquierda, un meristema apical que va a originar hojas normales, tiesas, normalmente punzantes, pinnatiendidas, y en el centro de ese grupo de hojas se van a diferenciar por una parte, en los pies masculinos, los amentos masculinos, con el detalle de estructura en vez de las brácteas donde están los sacos políticos que decíamos hoy, y por otra parte en el pie femenino, que es lo más común, lo más cultivado, es son pies femeninos, se van a encontrar una roseta de hojas transformadas, megasporófilos, totalmente diferentes a las hojas normales, como lo ven en la imagen. Son peltadas, son más hendidas, tienen pelos de color amarillento. En las axilas se encuentran los óvulos, que tienen una estructura carnosa, y lo ven, con una envoltura y una micrópila, pues, por donde ingresa el tubo polínico. Las cicadales es un grupo de plantas muy interesantes, que fueron importantes en la vegetación pasada de hace miles de años, con distribuciones, en el caso de Zika, en el sureste y este asiático, y en el caso de otro género que vamos a ver, en parte de América, América Central y África. Las cicas se han introducido y cultivado como ornamentales, son realmente muy buscadas, son realmente esbeltas, quedan muy bien en disposiciones en jardines. Y es un grupo de plantas, les decía, que es importante porque tienen un mecanismo de metabolitos muy primitivos, y generalmente está el primitivismo que tienen, que pueden en algunos casos estar asociadas a bacterias como anabaena, que colaboran en fijar nitrógeno atmosférico y absorberlo y movilizarlo desde el suelo. Es un grupo de plantas, repito, muy importante. Hay muchos estudios modernos que tratan de analizar el metabolismo primitivo de estas plantas, que evidentemente son un tanto distintos al metabolismo de todas las plantas que componen la vegetación actual. Dentro de las que se cultivaron en nuestros jardines también está Zika cicinale, que es una planta de mayor porte que Zika revoluta, puede llegar hasta 3 metros de altura, con la estructura de amentos y megasporófilos similares a los de Zika, o sea, siempre contrarrestado con las hojas normales. Samiáceas es otra familia de cicadales, repito, estas anduvieron por Centroamérica y por África. Se diferencian por ser hojas más pecioladas, también pinatiendidas, son de menor porte, y hay una diferencia fundamental en la estructura de los amentos. Perdón. En samiáceas, como ven, en este caso son como peltados, espatulados, con un pedicelo basal. Samia integrifolia se cultiva, y distintas especies de sama como floridiana. También es una samiácea encefalartos, que está bien representado en África, con las diferencias también de los amentos masculinos y las megasporangios o megafilos femeninos. También el cefalarto se cultiva como ornamental, y ven que tienen el mismo tipo de ramificación que el resto de cicadales. Dejamos cicadales y vamos al otro orden de gimnospermos, que son las guingoales, con una sola familia, guingoáceas, con un solo representante actual vivo, que es el género Ginkgo. Ginkgo biloba, que es el árbol de los escudos, es muy cultivado en Asia, está muy ligado al folclore de todas estas comunidades del este de Asia. Y vemos que la planta es completamente distinta a lo que veíamos en Cicadaria. Acá ya las guingoáceas son árboles de hasta 15-20 metros de altura, con un crecimiento monopódico,
con una estructura de macro y braquiblastos, como ven en la imagen del centro, y en esos braquiblastos se insertan hojas, en este caso ya pecioladas, con lámina desarrollada, y es donde ustedes vieron en morfología la venación abierta de los limbos de la hoja de guingo. Dicotómica, venación dicotómica abierta. En esos macroblastos y braquiblastos, hay braquiblastos entonces donde se van a encontrar óvulos que son diapares normalmente, con la estructura típica de gimnosperma, unitegumentado, que tiene una particularidad en este caso que se agrega en una sustancia que sirve para que se adhieran los granos de polen, pero los pies femeninos en este caso no se cultivan mucho como ornamentales. El guingo está representado muy bien en plazas de Buenos Aires y La Plata, ya que es más de esos tipos de clima templado, no es tan subtropical, aunque se puede cultivar aquí también. Y en los macroblastos y braquiblastos que decía, hay braquiblastos donde se van a encontrar los amentos masculinos con las cavidades de sacos polínicos, que en este caso son arrosariados, son péndulos, nada que ver con los amentos que veíamos en el primer grupo o cicadales. Repito, Bingo es un árbol muy desarrollado, como lo muestra aquí. Esto es un ejemplar del Jardín Botánico de Buenos Aires, que fue hecho por Thais y refundado por Ragonese, donde se ve el desarrollo que tiene la planta de guingo con hojas normalmente que son caducifolias. Entonces, ya vamos por el segundo orden, con su respectiva familia. El tercer orden es el orden que nos interesa agronómicamente, son el orden Pinales, con un grupo de familias. Acá quiero que presten atención, porque Pinales tiene familias por una parte que se diferencia claramente por los conos y la distribución de los óvulos, y familias que se caracterizan porque tienen representantes nativos en flora argentina. Esto es importante porque en algún momento vamos a tener que manejar alguna familia agronómicamente y quiero que tengan perfectamente claro cómo se separan las distintas familias que nos puedan llegar a tocar a cultivar. Araucariáceas, por ejemplo. Araucariáceas es una familia que está representada en Argentina con un solo género, Araucaria. Es la familia botánica del pino paraná. Se caracteriza por tener sus flores femeninas en estróbilos leñosos. Normalmente esos estróbilos, como tienen el pie femenino, como lo tienen en la figura de la izquierda, son voluptuosos, con brácteas leñosas, lignificadas, y cuya axila tienen un solo óvulo que va a originar posteriormente la semilla. Ahí tienen el corte o digamos, la disgregación de ese estróbilo con las semillas ya formadas, que es así como ocurre en la naturaleza, se disgrega y libera las semillas que tienen aspecto de pseudoalada. Por otra parte, los amentos masculinos son muy reducidos, tienen escamas que en su interior protegen hasta 16 sacos polínicos que van a liberar los granos de polen. Ya esta estructura que vemos es la que los ciclos de vida normalmente de las pinales llevan 2 años, o sea, primero el estróbilo debe captar el grano de polen y una vez que lo capta empieza a desarrollarse la megametogénesis, o sea, desarrollo de los óvulos para que después se pueda realizar la fecundación del óvulo y se establezca la semilla. Posteriormente se disgrega o se abren los conos para liberar la semilla. A estos caracteres que mencionamos de araucariáceas, podemos decir que normalmente las hojas son tiesas, no tienen gran desarrollo, son sésiles, generalmente triangulares, muy densamente dispuestas en las ramas. Acá no hay macro y braquiblastos marcados. Araucariáceas tiene, como les decía,
dos especies con área totalmente disyunta. Atención a esto, el área disyunta es una de las áreas como que vamos nombres que vamos a utilizar y ver, como son lo que es un endemismo, lo que es un área pantropical, etcétera. La distribución y los tipos de áreas son importantes para nosotros agronómicamente. Decía que Araucaria tiene dos especies, angustifolia y araucana, que son de área disyunta, lo que significa que nunca, por distancia, por accidentes geográficos, etcétera, por tipo de clima, se va a poder juntar su distribución. Araucaria angustifolia se encuentra formando bosques en el noreste de la provincia de Misiones, en un rectángulo que tiene como límite sur o como punto de índice, uno de los índices es la ciudad de San Pedro, donde se encuentran reservas provinciales de Araucaria angustifolia que se usan como yemellero. Es una de las únicas pináceas que se cultiva, es maderable, con su característica forma o fisonomía de candelabro que se va derramando y si ven, el centro fusti casi perfecto para una especie maderable, no nos olvidemos que la base fundamental para todo lo que sea construcciones, llámese con encofrados o no, el elemento fundamental sigue siendo la madera, por eso existen los cultivos, ¿no es cierto?, de forestales, como vamos a ver posteriormente. Entonces, Araucaria angustifolia, Pino Paraná, ¿dónde vive? Ahí tienen el detalle de los estróbilos y los amentos. Y su distribución entonces se encuentra en este bosque abierto, que es anterior a lo que sea la selva. O sea, es más antiguo el bosque de Araucaria angustifolia, que se extiende, que no solo vive en Argentina, se extiende en el estado de Paraná y Santa Catarina, en Brasil, donde la llaman Curí, por eso el nombre de la ciudad Curitiba, en el estado de Paraná. Así que es muy importante en toda nuestra zona, repito, por su cultivo y por su especie maderable. En la parte de Neuquén, en la base y las laderas del volcán Lanín, se encuentra Araucaria araucana, que tiene el mismo tipo de ramificación que angustifolia. No tiene el desarrollo de fuste. La Araucaria araucana también se expande por Chile. Ahí tienen un parque nacional que es Biobío, al sur de Concepción. Araucaria araucana está muy ligada a la cultura de precolombina de la zona. Los indios usaban las semillas, las tostaban y la consumían como alimento. Pero repito, su distribución está netamente ligada a esa zona de Neuquén. Pero es muy común ver en las casas de esa región una araucaria, un pehuen cultivado en el garden, en el jardín, ¿no es cierto? Al mismo orden, otra de las familias que tienen representantes nativos son cupresáceas, o sea, hasta ahora vimos araucariáceas, ahora vemos cupresáceas. Cupresáceas son relativamente fáciles de distinguir de araucariáceas y del resto de pinales, del resto de la familia, porque tienen estróbilos leñosos que tardan en madurar, normalmente con brácteas yuxtapuestas, decusadas, tiene una semilla, una sola semilla por bráctea. También tiene una estructura rara de amentos donde se encuentran los sacos polínicos. Y fundamentalmente para separar cupresácea del resto es el tipo de hoja. Las hojas son casi escuamiformes, son muy pequeñas, no llegan nunca a más de 5 centímetros. Y es el carácter que permite separarlas claramente, perdón, de todo lo que sea pináceas y araucariáceas. Como cupresáceas nativas tenemos en los bosques patagónicos Autrocero chilensis, que es el ciprés de la falda,
con un fuste muy variado de acuerdo a la altura en que se encuentra creciendo, pero es nativo, Austrocedrus chilensis. Firroya cupresoide, que es el alerce, este sí es un árbol muy buscado, con un gran fuste, puede llegar a más de 15 metros de altura, y está un poco circunscrito a lo que es hoy una reserva, un parque nacional, que es el Parque Nacional Los Arreyes, Los Alerces, Firroya cupresoide. También es una cupresácea nativa que se encuentra en el bosque patagónico, Plegeredendron nudífero, el TEN, que ya no tiene tanto porte como Firroya, no tiene la altura del alerce, es más similar a Austrocedro, o sea, al ciprés de la falda. Entonces, Firroya, Plegeredendron y Austrocedro son tres cupresáceas nativas de nuestra flora que se alojan o se circunscribe su distribución únicamente hoy a los bosques patagónicos. También hay cupresáceas introducidas, Cupressus sempervirens, que es el típico pino de los cementerios que nosotros decimos, con un fuste muy particular. Y tuja, que la tuja ha sido introducida como ornamental y se la ha usado mucho en los últimos tiempos para setos vivos. El único problema es que la tuja es media lenta para crecer y es muy cara adquirir una tuja de una determinada altura como para hacer un seto vivo. Se diferencian tuja y cupresos fundamentalmente por la estructura de los conos. Los de tuja son apendiculados, los de cupresus no, y mantienen el carácter de ese tipo de hoja, normalmente de disposición decusada, bractioide, o sea, parecen brácteas, muy poco desarrolladas, tienen conos leñosos también, y bueno, esas son las diferencias que podemos marcar para las cupresáceas, en este caso cultivadas. O sea, todos los cupresos que pueden ver que han sido introducidos y lo que es tuja son introducidos. También he introducido un árbol caducifolio, raro en gimnosperma, Taxodium diticum, que es ciprés calvo, el que está en la foto con la gente en la base es del Jardín Botánico de Buenos Aires, una ilustración, un árbol que tiene un porte importante. Ahí está el detalle de los conos. Y acá tienen una foto de un árbol que está en nuestro parque, en la Facultad de Agronomía, que muestra la caulifolía. También son cupresáceas los gigantes de California, o de las secuoyas, que pueden llegar a 100 metros de altura, como secuoyas sempervirens, endémicas de California, Estados Unidos. Y con esto pasamos a pináceas. Bueno, por supuesto, al hablar de pináceas hablamos fundamentalmente de la familia de los pinos. Acá vamos a encontrar las características piñas, que son los conos leñosos. Esos conos tienen una estructura de escama ovurífera y escama bracteatectriz, que posteriormente la escama se va a unir al óvulo que tiene esa disposición dentro de cada escama. Hay dos óvulos por bracteatectriz normalmente, y después van a liberar el megasporófilo, una semilla alada. Normalmente el ciclo de vida del pino consta de 2 años. El cono inmaduro, erguido, normalmente no tan linificado, se abre, captura el grano de polen, que es lento en su caída porque dije que puede tener vesículas airíferas, por eso, para que caiga lentamente y el cono lo pueda capturar. Empieza el proceso de megaporogénesis, como dije, y cuando el cono está maduro, se invierte, queda péndulo, se abren las escamas y se produce la liberación de las semillas. Eso es el ciclo de vida del pino, que antes lo explicábamos más ampliamente, pero lo dejamos para silvicultura porque no queremos complicarlo con ciclo de vida. Todas las pináceas entonces son introducidas. Ahí tienen el detalle del crecimiento monopódico de uno de los pinos que se cultivan en Argentina. Es una de las especies más cultivadas hoy en todas las provincias forestales, llámese Corrientes y Misiones. Tienen directamente la estructura de las ramas, que se diferencian en macro y braquiblastos. Los braquiblastos generalmente tienen un número determinado de hojas aciculares en este caso,
puede superar siempre los 5 centímetros, el número de acículas, el tipo de cono, se usa taxonómicamente para separar las especies de pino, que nosotros no vamos a entrar en detalle. Ahí tienen la estructura del amento, o sea, las flores masculinas, en cuya axila de cada bráctea se van a desarrollar los sacos polínicos. Digamos entonces que el género Pinus, como todas las pináceas, son del hemisferio norte, no están distribuidas por Estados Unidos y Europa, más que nada en la parte centro-norte de Europa, de donde han devenido las especies que se cultivan hoy en Argentina. Además del cultivo como especie maderable, no nos olvidemos que normalmente la madera de pino, el grueso, todo el ramoneo y demás se destina a pasta, papel, pero el grueso se destina a todo lo que es tablas o para encofrados, para la construcción, pero también se hace sangrado de tejido floemático porque todo este grupo de pináceas tiene canales resiníferos en su leño. Entonces se hace sangrado de floema para extraer resinas, que normalmente son muy usadas en pinturería y para la elaboración de distintos barnices o sustancias de tratamiento para proteger la madera en el caso que estén a la intemperie. Pinus ellioti es una de las especies más cultivadas y es el que después del séptimo año empieza a hacerse sangrado para extracción de resina, que es otro dividendo que tiene el cultivador. Se han introducido y cultivado, además de Pinotaera, que es lo que normalmente la gente llama Pinotea, pinos alepenses que se introdujo por las zonas inundables, pinos ponderosas en el sur, y también se han introducido pináceas ornamentales como Abies balsamia y Lares decidua, que son los abetos y los larix. Abies balsamia en su momento tuvo mucha importancia, se sacaba un bálsamo, una resina, se extraía, que se usaba mucho para preparados permanentes, para que sea, todo lo que sea estudios anatómicos de tejidos vegetales. Esto también, tanto tal, bueno, no sé qué pasó. Me seguí escuchando bien, Marco, ¿eh? Sí, se escucha bien, hubo una pequeña Ajá. interferencia nomás, pero ya está Ok, solucionado. ok, al pelo. Decía, Taeda, alepensis, ponderosa, todos los pinos son del hemisferio norte, lo mismo que los abetos y los larix. Dejamos el grupo de plantas que tienen, sean con representantes nativos o no, los óvulos encerrados en estróbilos leñosos para referirnos a, y normalmente hojas transformadas, para referirnos a plantas que normalmente tienen los óvulos aislados, rodeados de una estructura carnosa. Este es un carácter muy importante para separar las dos familias de pináceas, de pinales. Podocarpaceas es uno de los casos a los cuales estoy refiriéndome. Son árboles, pero fíjense que tienen otro tipo de hoja, un tanto más lanceolada, desarrollada. Ahí tienen los amentos masculinos y por otra parte tienen los óvulos femeninos con una base carnosa, que es una cúpula, em, que se denomina epimacio, que corresponde a un tegumento posiblemente transformado. Los óvulos siguen siendo unitegumentados y en este caso, como dije, no forman estróbilos y se encuentran aislados. Tenemos el caso entonces de Podocarpacea, que tiene representantes nativos que se encuentran en distintas latitudes de nuestro país. Por una parte tenemos el género Podocarpus y por otra parte tenemos el género Saxegotea. Saxegotea conspicua es una única especie que vive en los bosques patagónicos, que es una típica podocarpacea con el desarrollo de hojas y amentos y óvulos
repito, vive exclusivamente en los bosques patagónicos. En cambio, Podocarpus tiene especies que viven en distintas regiones de nuestro país. Podocarpus paratorei es la única conífera que vive en las yungas. Está en los bosques pedemontanos, en una altura superior a los 1400 metros sobre el nivel del mar, superando un poco la altura de las selvas mixtas de la yunga. Podocarpus novígero se encuentra en los bosques patagónicos, su distribución está cercenada exclusivamente en los bosques patagónicos, no vive en otro lugar, y Pruniopsis andina también. Antes era Podocarpus andina y hoy cambiaron el género a Prunopithis andina. Entonces, Palatorei de la Yunga, Nubígeno de la provincia fitogeográfica patagónica, en el sector andino, en el sector pedemontano, y Prunopithis también de la provincia patagónica. Hay un Podocarpus que vive, perdón, en yungas, que es Podocarpus lamberti, que sería la segunda conífera de la provincia paraense, perdón, no de Yunga. Podocarpus palatorei, Podocarpus lamberti, perdón, vive en la provincia paranaense. Parlatorei es endémico de la Yunga. Lamberti es endémico de la provincia paranaense. Es muy raro encontrarlo, también se extiende en Brasil, pero sepamos que en nuestros subtrópicos también tenemos Podocarpaceae. Volvemos. Podocarpus lamberti en la provincia paranaense, Podocarpus palatorei en la provincia de la Yunga, Podocarpus nubígeno y Prunopitis en las provincias patagónicas. Así separamos las tres podocarpáceas nativas que viven en nuestra flora. Por último, las taxáceas también normalmente son arbustos que tienen los típicos óvulos aislados con envoltura carnosa. Ahí tienen la estructura de los amentos masculinos y de los óvulos con envoltura carnosa, que es muy importante. No hay taxáceas nativas. Se ha introducido el Taxus baccata como ornamental, que normalmente se usa para jardines un tanto sofisticados, como jardines ingleses, etcétera, pero no ha tenido demasiada difusión en nuestra flora. Pasamos al último de los órdenes, que es el más evolucionado. O sea, si hacemos una recopilación, un epílogo de lo hablado hasta ahora, diríamos que empezamos con Cicadae, que es más primitivo, seguimos con guinguales, pinales, y terminamos con netales, que es el grupo más evolucionado. Acá hay vasos en el floema. Normalmente no tienen vasos las gimnospermas, saben traqueidas, con un tejido parenquimático no tan abundante, a diferencia de angiospermas. Aquí normalmente las plantas son arbustivas o herbáceas, no son leñosas, tienen tallos fotosintéticos, tienen hojas muy reducidas a pequeñas escamas, por eso le dicen picanilla. Se encuentran viviendo varias especies en la provincia fitogeográfica del monte. Tenemos efedra, entre ellas efedra americana. Y también hay una efedra en los bosques hidrófilos del sistema de Libera. Efedra tiene como característica ya de tener un pseudoperianto. Fíjense que siempre en plantas dioicas tienen un pseudoperianto protegiendo ya ese óvulo, que ya no son tan desnudos como las anteriores gimnospermas. Entonces, eso es otro, las inflorescencias ya tienen otra estructura, que la hacen aproximarse a las gimnospermas un tanto primitivas. Tenemos entonces otra familia que tiene representantes nativos. La provincia fitogeográfica del Monte, para que tengan una idea, es una franja que acompaña, bordea al Chaco árido, y llega hasta la Pampa, y es una zona de mucha sequía,
normalmente con suelos salinos o suelos muy sueltos, volables, arenosos. Y en ella incluye microclimas tan importantes como, por ejemplo, todas las salinas grandes de Córdoba, etc. Después lo vamos a ver en la parte de fitogeografía. Efedra americana y Efedra chilensis son dos especies que crecen en nuestras latitudes. Y repito, también nuestros bosques hidrófilos de Libera tienen efedra. ¿Sí? Creo que esto los lleva también a algo que es la primera planta en la cual se empieza a obtener la efedrina, que después se empieza a sintetizar artificialmente, que es esa droga que tantos problemas nos trajo, que empieza a usarse como pequeños medicamentos y después nos trae tanto problema cuando el hombre, como siempre, empieza a mal usarlo. Pero recuerden, el origen de la efedrina, por eso su nombre, nace de plantas de efedra. Con esto entonces culminamos lo que es pinófitas o gimnospermas. Yo los invito a, si les quedó alguna duda, por favor que la aclaremos.